En un banquete palaciego me lancé al lago helado para rescatar al travieso tercer príncipe, que había caído al agua. El emperador me preguntó qué recompensa deseaba. Hice una profunda reverencia. Mi frente golpeó con fuerza las frías baldosas verdes. Humildemente imploro a su majestad clemencia, por favor concédame el divorcio del gran tutor, Tajichín. En cuanto pronuncié esas palabras, la expresión de Tajichín cambió. El gran salón quedó en silencio, un silencio tan profundo que se podía oír caer una aguja. La voluntad del emperador era impredecible. Jian, ¿de verdad deseas separarte de nuestro querido súbdito Ta? Sí, respondí con firmeza. A mi lado, Tajichín frunció el ceño. Se inclinó y con voz baja y fría dijo: Jian Minxuan, no te comportes de forma tan irrespetuosa ante su majestad. Lo ignoré y seguí adelante. Todo el mundo sabe que mi marido tiene una relación muy estrecha con la señorita In Yuanzun. No puedo interponerme entre ellos. Solicité la disolución de este matrimonio voluntariamente. El rostro de Tajichín se ensombreció aún más. Las damas nobles y las jóvenes amantes presentes quedaron visiblemente conmocionadas por mi osadía. Pero me quedé sentada, erguida sobre mis rodillas, como si no hubiera oído nada. Con los puños apretados a los costados, las uñas clavándose en la piel, el dolor olvidado. Hasta que finalmente aquel de arriba pronunció 4 palabras. Concedido. Quedas libre. Solo entonces exhalé aliviado. Yo era hija de una familia de comerciantes. Hace 10 años, Tajichín fue secuestrado. Mi padre arriesgó su vida para salvarlo. Antes de morir, le suplicó a Tajichín que me cuidara a cambio de su vida. Tajichín aceptó casarse conmigo. Solo al entrar en la residencia supe que ya tenía a alguien en su corazón. In Yuanzun, un renombrado erudito y figura destacada en la capital. Eran amigos de la infancia, la pareja perfecta en todos los sentidos. Todos creían que yo no era digna de él. Durante 10 años, me esforcé al máximo por ser una buena esposa. Pero Tajichín siempre se mantuvo distante. El personal doméstico menospreciaba mi origen de comerciante, amables en apariencia, pero desdeñosos en el fondo. Incluso los gemelos a los que di a luz, casi perdiendo la vida para traerlos al mundo, me odiaban. Mi hijo con los ojos inyectados en sangre, me apartó de un empujón. No quiero una madre como tú, gritó mi hija. Si no fuera por ti, nuestra verdadera madre sería la tía In. Nuestra dinastía era de mente abierta. In Yuanzun, devota de Tajichín, rechazó todas las demás propuestas y lo esperó convirtiéndose en soltera por elección propia. Era talentosa y admirada por todos. Finalmente Tajichín la invitó a la finca para que educara a los niños. Me negué. Tajichín la interrogó de inmediato con frialdad. ¿Te niegas? ¿Con tus escasos conocimientos, crees que puedes enseñarles? Quería discutir. Podríamos buscar a otra persona. Las palabras le calaron hondo. Sus ojos reflejaban decepción. Sabes perfectamente por qué te casaste con un miembro de la familia Ta. Estoy unida a In Yuanzun por amor e historia, mientras que tú, de baja cuna, de mente estrecha y celosa, ¿cómo puedes ser digna de ser la señora de la familia Ta? No me quedó más remedio que ceder. Pero cada vez que estaba allí, veía como el rostro frío de Tajichín se suavizaba al mirar a In Yuanzun. Veía a mis 2 hijos apegarse más a ella que a mí. Me di cuenta de que siempre había sido una extraña. Lloré, armé escándalos. Pero todos dijeron que la culpa era mía. Ni siquiera en mi propio cumpleaños apareció una sola persona. Todos fueron a visitar a In Yuanzun porque se había torcido el tobillo. Me senté sola a la mesa. Observaba cómo los platos se enfriaban uno a uno. Sentía el corazón encogido entre ellos. De repente me sentí cansado. Bueno, está bien. Si querían ser una familia. Concedería su deseo. Al regresar del palacio, Tajichín corrió hacia mí y me agarró. Jian Minxuan, ¿acaso no fue solo que no asistimos a tu cumpleaños? ¿De verdad tenías que armar semejante escándalo? Yuanzun es el maestro de Taxian y Talin. Estaba herida, claro que teníamos que ir a verla. ¿Por algo tan insignificante vas ante el emperador a pedir el divorcio?
¿Quieres que el mundo se ría de nosotros? Miré al hombre al que una vez amé tan profundamente. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Cuando nos conocimos, mi padre murió salvándolo. Nuestra casa era un caos. Iba y venía, encargándose de todo. Me emocioné. Cuando nos casamos, soñé con años de armonía, con una vida juntos hasta la vejez. Atendí la casa de día y noche, cuidé de los niños y de su madre, cuyas piernas estaban débiles. Pero él seguía teniendo frío. Pensé que simplemente era su naturaleza. Hasta que apareció In Yuanzun. Le talló una horquilla de jade para su cumpleaños. Cuando ella resultó herida, me abandonó en pleno parto y corrió a su lado. Recordaba sus pasteles de castañas favoritos, su predilección por los vestidos azul celeste. Después de que entrara en la finca para dar clases a los niños, Tahichen alegó que su salud era delicada y me pidió que le cediera el patio principal. Me negué. Perdió la paciencia al instante, frunciendo el ceño mientras me reprendía. De no ser por ti, el puesto de esposa del gran tutor le correspondería a ella por derecho. Sentí como si me hubieran arrojado a un abismo. Me invadió una amargura sofocante. Nunca supe la verdad entre ellos. Si la hubiera sabido, ¿por qué habría insistido en casarme con él? Y una vez más aquella expresión de disgusto apareció en su rostro. Me preguntó por qué insistía en el divorcio. Solté una risa fría. ¿No dijiste que este puesto le correspondía a ella? Ahora que me hago a un lado voluntariamente estás descontento. Por una sola frase de In Yuanzun, que jamás se casaría con otro, te aferraste a ella durante años, esperando únicamente un decreto imperial que legitimara su posición. Ahora que me retiro, finges sentirte agraviado. El rostro de Tahichen se ensombreció como una olla ennegrecida por el hollín. Dejé de mirarlo. Subí al carruaje. Regresé a la finca. No lo esperes. Se lo dije al tío Tao, mi fiel cochero. El tío Tao era mi hombre de confianza. Él solo me obedecía a mí. Cuando regresamos a la finca Ta, todo seguía en calma. No habían llegado noticias del palacio. Me dirigí directamente al patio de los niños. Allí estaban Tasian y Talin, mis gemelos. Al dar a luz, tuve una hemorragia abundante y casi muero. Eran frágiles desde bebés. Cuidarlos me agotó, se me caía el pelo a puñados y desarrollé dolores de cabeza crónicos. Una vez, jugando, asustaron a un caballo y casi los pisotea. Los sirvientes reaccionaron con demasiada lentitud. Me abalancé sin dudarlo y los aparté. Salieron ilesos. Pero mi pierna quedó destrozada. Sin embargo, en algún momento los niños a quienes cuidaba con esmero, como si fueran huevos preciosos, empezaron a tratarme como a un enemigo. Su maestro les hablaba de la jerarquía entre eruditos, campesinos, artesanos y comerciantes. Los comerciantes eran los más humildes. Nuestra madre era de baja cuna. Por favor, no se muestren tan fácilmente, les habían dicho. Todos se burlaban de ellos por tener un padre famoso por su talento académico, pero una madre proveniente de una familia de comerciantes. También ellos fueron objeto de burla. Una vez, en un banquete, las acosaron y les ensuciaron las caritas. Quise llevarlas para exigir justicia. Tasian me apartó de un empujón, con los ojos enrojecidos. Todo es culpa tuya. No quiero una madre como tú. Talin lloró desconsoladamente. De no ser por ti, nuestra madre habría sido la tía Chen. Esas palabras fueron como puñaladas en mi corazón. Chen Yuanjun corrió a abrazar a los niños, consolándolos con ternura. Entonces me miró con fingida preocupación. Señora, los niños son irreflexivos. Por favor, no se lo tome a pecho. Pero vi claramente un destello de triunfo en sus ojos. Por primera vez me sentí completamente perdida. ¿Valía la pena esta familia? Ahora, por fin, tenía mi respuesta. Pero aún así, eran mi propia sangre. Quería darme a mí misma, y a ellos, una última oportunidad. Miré a los dos niños. Estaban jugando y riendo cuando entré. Al verme enmudecieron de inmediato, haciéndose a un lado con expresiones frías, igual que su padre. Pregunté directamente.
Pronto abandonaré la finca del gran tutor. ¿Alguno de ustedes desea acompañarme? Ante mis palabras, Tassian y Talín fruncieron el ceño profundamente. Intercambiaron una mirada. Tassian habló primero con voz impaciente: si quieres irte, vete. Pero aún tenemos estudios. No tenemos tiempo para acompañarte. Talín asintió en señal de conformidad. Aunque ya me esperaba este final, su actitud me heló el corazón. Ni siquiera me preguntaron por qué me iba. Ni a dónde iría. Ni una pizca de preocupación. Cerré los ojos y respiré hondo. Muy bien. Ya que ambos desean quedarse en la casa de los Ta, no los obligaré. Les cosí ropa nueva a cada uno. Haré que alguien se la entregue más tarde. Ya estáis creciendo, aprended a valeros por vosotros mismos. Si incluso la reticencia debe ser silenciada, entonces la explicación carece de sentido. Dejaría atrás la ropa. Que ese sea el último símbolo de este vínculo materno-filial. Tras salir del patio de los gemelos, me dirigí al pabellón de la bendición de la longevidad. Esta vez me acompañaron muchos acompañantes. Allí residía la señora Ta, la anciana dueña del burdel. El padre de Tajín había sido censor, íntegro e incorruptible, pero murió joven a causa de una enfermedad, dejando atrás a la señora Ta y a un pequeño Tajín que aún no tenía 10 años. La familia había caído en la pobreza. La señora Ta lo crió sola, soportando innumerables penurias. Cuando me casé con un miembro de la familia Ta, recuperé la finca con mi propio dinero y reorganicé a todo el personal doméstico. Pero aquellos años de trabajo duro le habían destrozado las piernas. Con el tiempo apenas podía caminar. Pasaba la mayor parte del tiempo en el pabellón de la bendita longevidad, quemando incienso y recitando sutras. Aunque tenía movilidad reducida, era muy buena dando órdenes. Una vez me hizo arrodillarme y recoger cada frijol mungo esparcido por el frío patio de piedra. Cuando terminé apenas podía mantenerme en pie. O me obligaba a copiar las escrituras. Si no terminaba, no me dejaba comer. Si mostraba la más mínima insatisfacción, se burlaba con frialdad. Eres hija de un mercader. Nunca fuiste digna de mi hijo. No te criaron como una dama noble, y esto es por tu propio bien. Te estoy puliendo los bordes. Estas tareas. Claro que los sirvientes podrían hacerlas. Pero solo tus propias manos demuestran sinceridad. Ella era mi suegra. Y yo, la nuera. Antes por Tajín, solo podía aguantar y resistir. Pero ahora ya no tenía que hacerlo. Entré en el pabellón de la bendita longevidad. La señora Ta estaba sentada en el patio, tomando el sol. Al verme entrar, su rostro se ensombreció de inmediato. Antes de que pudiera decir nada, me espetó. Me enteré de que el día de tu cumpleaños discutiste con Hikin. Estuviste equivocada. Es solo un cumpleaños, ¿cómo puede una esposa actuar con tanta rebeldía? Se nota el resentimiento en ti. Arrodíllate ante Buda. Te levantarás cuando yo te lo diga. Su voz resonó con brusquedad. Pero no me moví. Simplemente la miré. Ella golpeó la mesa, furiosa. ¿Qué haces ahí parado? Vete ya. De repente me reí. Luego asentí levemente. Y me volví hacia los sirvientes que estaban detrás de mí. Saquen la estatua del Buda dorado de la habitación. La estatua me llegaba casi a la cintura. Oro macizo. Un tesoro invaluable. La señora Ta quedó estupefacta. ¿Qué están haciendo? Esto es indignante. Traición. Guardias. Deténganla. Pero mi gente era mucha. Nadie se atrevió a actuar. Ese Buda dorado, lo compré con mi propio dinero. Ahora que me voy, por supuesto que me lo llevo. Antes protegía a la familia Ta. De ahora en adelante solo me protege a mí. Entonces por fin, la miré a los ojos. Lo que usted dice es cierto, anciana señora. Emano de una pesada aura de sangre y furia. Me di la vuelta y me marché. Ignorando sus gritos a mis espaldas, por fin regresé a mi patio. La verdad es que había empezado a prepararme en el momento en que decidí marcharme. Mi dote.
Propiedades. Criados dispuestos a acompañarme. No había mucho que organizar. La mayoría de las pertenencias de la finca las había comprado yo después de casarme. La mayor ventaja de ser hija de un comerciante es el dinero. Ahora solo tenía que decidir qué conservar y qué dejar atrás. Me moví rápidamente. Al salir por la puerta del patio, vi a In Yuan-jun de pie en el centro. Era como si me hubiera estado esperando. Fruncí ligeramente el ceño. Antes de que pudiera decir una palabra. Una criada ya la estaba ayudando a avanzar. Con un golpe seco cayó de rodillas. Señora, alcanzó a decir con voz entrecortada. El día de tu cumpleaños me torcí el tobillo sin querer. Jin y los niños solo vinieron a verme por cortesía, no para descuidar tu celebración. Si guardas algún rencor, castígame. Por favor, castígame. Miré en silencio a In Yuan-jun. Era hermosa. Delicada, de voz suave y con una gracia propia de una erudita. Su padre era un funcionario de sexto rango, un puesto menor, en realidad. Nuestra dinastía permitía la existencia de academias femeninas. Él la matriculó allí con la esperanza de que pudiera entablar amistad con las hijas de familias nobles. Pero, dada su condición, pocos se fijaron en ella. A pesar de su talento, no tenía dónde brillar. Hasta que en una salida primaveral organizada por la Academia Femenina, también se invitó a estudiantes del Imperial College. Separados por una pantalla de serigrafía, ambos bandos compitieron en poesía y prosa. Entre los hombres, Ta-jin destacó con facilidad. Ninguna dama noble pudo igualarlo. Luego llegó el turno de In Yuan-jun. Nadie esperaba mucho. Sin embargo, de alguna manera, su talento rivalizaba con el de Ta-jin, frase por frase. Todos quedaron atónitos. Ese partido le valió el título de la mujer más talentosa de la capital. Y fue precisamente ese día. Ta-jin se enamoró de ella a primera vista. Nuestra dinastía era de mente abierta. Su historia se convirtió en un rumor que se extendió por todas partes. Si yo no hubiera aparecido, tal vez sí se habrían convertido en pareja. Para los demás, In Yuan-jun era refinada y brillante. Pero a mis ojos, no era diferente de cualquier otra mujer que luchaba por ganarse el favor del círculo íntimo. Por ejemplo, In Yuan-jun, llorosa y arrodillada ante mí. Desde cualquier ángulo parecía que la estaba maltratando. Dejé escapar un suspiro silencioso. Ya puedes ponerte de pie. Pero ella no se movió. Siguió arrodillada, con lágrimas que caían sin cesar. Si la señora no me perdona, no me levantaré. Mis labios se curvaron en una leve sonrisa burlona. De acuerdo. Te perdono. Ya puedes levantarte, ¿verdad? Su cuerpo se quedó paralizado. Claramente no esperaba que yo dijera eso. Pero aún así, no se levantó. Señora, susurró, lo dice usted enfadada. Le ruego me disculpe. Si quieres pegarme, regañarme, no me quejaré. Cuanto más hablaba, más lastimera sonaba. Más lágrimas corrían por sus mejillas. Casi me reí a carcajadas. Sabía perfectamente que era una actuación. No dije nada. Me limité a observar su actuación en silencio. Y efectivamente una voz gritó desde fuera, ¿qué estáis haciendo? Ta-Chen había regresado. Como yo me había marchado antes en carruaje, él tuvo que pedir prestado el de un compañero para volver a casa. El retraso le hizo perder tiempo. Pero no llegó solo. Los gemelos llegaron corriendo al oír la noticia. Incluso la señora Ta, que rara vez salía de su pabellón, se aferró a él y fue llevada en brazos por los sirvientes. Miré a Chen Yuan-jun. Sabía cómo interpretar una escena. El público había acudido en masa. Y cuanto más la veían llorar, más les dolía el corazón. Ta-Chen me miró con expresión compleja. Luego se inclinó para ayudarla a levantarse. ¿Qué ha pasado? Preguntó Chen Yuan-jun, apoyándose suavemente en él y secándose las lágrimas. Su voz era suave, frágil, terriblemente lastimera. Lin me contó que la señora planeaba irse de la casa Ta. Sabía que aún estaba disgustada por su cumpleaños. Así que vine aquí a pedirle perdón. Sé que nunca le he tenido aprecio.
Pero no debería enfadarse tanto como para irse por esto. Si alguien tiene que irse, que sea yo. Se giró como para marcharse. El pánico se extendió entre la multitud. Tassian se apresuró a bloquearle el paso. Tía Chen, no se vaya. Si mamá quiere irse, que se vaya. ¿Qué te importa eso? Con una madre como ella, prefiero no tener hijos. Talín me empujó con sus manitas, haciéndome retroceder varios pasos. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Solo te darías por satisfecha si la tía Chen se viera obligada a irse? La señora Ta, sentada en su silla, me señaló con el dedo. Mujer vil. Hasta se atrevió a llevarse mi estatua dorada de Buda. Si pudiera, pondría el cielo patas arriba. Rodeado de sus acusaciones. Una tras otra. Lo único que sentí en el pecho fue frío. Pero reprimí rápidamente hasta el último rastro de emoción. Al fin y al cabo me iba. Ninguna de ellas merecía una sola lágrima. Me aparté de la criada que me sujetaba y me puse directamente frente a Chen Yuanjun. Con calma pregunté. Señorita Chen, usted dijo que vino a pedirme perdón. Dígame por qué me pide perdón exactamente. Todos guardaron silencio. Nadie entendía a qué me refería. Chen Yuanjun se quedó paralizado un instante. Luego sollozó. Por el cumpleaños de la señora. Ese día me torcí el tobillo, y Hi Ching y los niños solo vinieron a visitarme por cortesía. No pretendían menospreciar la celebración de la señora. Mantuve la compostura. Ya dijiste que no fue intencional. Entonces, ¿por qué te disculpas? ¿Vienes a rogarme que te perdone? ¿Acaso eso no fue admitir que te equivocaste? La expresión de Chen Yuanjun se endureció. Todos intercambiaron miradas. Era una verdad simple que cualquiera podía comprender. Si ella insistía en que no tenía la culpa. Entonces, ¿por qué se disculpaba exactamente? Chen Yuanjun entró en pánico, buscando desesperadamente una excusa. Yo. Solo supe por Lin que la señora deseaba irse de la casa Ta. Así que supuse que estaba enfadada por el incidente del cumpleaños. Me puse ansiosa, y yo también. Se mordió el labio y rompió a llorar de nuevo. Una imagen de puro dolor. Dejé escapar un sonido bajo, inconfundiblemente burlón. Así lo supusiste. Basándote en una suposición infundada, irrumpiste en mi patio con una multitud. Para acorralarme y regañarme al unísono. Señorita Chen, su audacia es realmente impresionante. Esa palabra, audacia, no era un cumplido. Chen Yuanjun se quedó sin palabras. Solo quedaban lágrimas silenciosas. Me sentía cansada, agotada hasta los huesos. Señorita Chen, deje de llorar. Cuanto más lloras, más se preocupan mi marido, mi suegra y mis hijos por ti. Estás aquí arrodillada, derramando lágrimas. Pensarán que te obligué, que te presioné. Y entonces me caerá encima otra acusación. Dejé que mi mirada recorriera cada rostro. Todos evitaron mi mirada. Emociones complejas se reflejaban en sus rostros. Era una sensación extraña. Escenas como esta ya habían ocurrido antes. Pero en aquel entonces, por más que me explicara, nunca me escuchaban. Y ahora, cuando me molesto en explicar nada. Y se limitó a lanzar unas cuantas palabras hirientes. Ya se sentían culpables al ver que la situación se les escapaba de las manos. Chen Yuanjun apretó los dientes y levantó la cabeza de repente. En verdad, fue un error mío. Pero la señora no debería inventarse algo como abandonar la casa de los Ta. ¿Acaso no estás montando un espectáculo a propósito? Pregunté riendo con calma. ¿Cuándo mentí? Chen Yuanjun se quedó helado. Tú sí que piensas irte. Ni la señora Ta ni los niños lo creyeron. El rostro de la señora Ta se contrajo de furia. ¿Irnos? ¿Irnos de qué? Eres la nuera de la familia Ta. Si de verdad quieres irte, haré que Jin te redacte una carta de despido inmediatamente y te eche. Tassian y Talin, conteniendo la irritación, intentaron persuadirme. Madre, esta vez te hemos malinterpretado. Terminemos aquí. Por favor, deja de causar problemas.
¿Causar problemas? Para ellos, yo simplemente estaba siendo difícil. Un dolor sordo se extendió por mi pecho. Pero ya no me importaba explicar nada. Justo entonces, una voz aguda resonó desde la puerta. Decreto imperial. El decreto por fin había llegado. Excepto para Tajín. Los demás seguían demasiado atónitos para reaccionar. Era el eunuco Su del bando del emperador, quien entregaba la orden personalmente. Por gracia imperial, Su Majestad concedió permiso para que Tajín y yo nos divorciáramos. En el momento en que recibí el decreto, sentí como si un pesado candado de hierro en mi pecho por fin se hubiera abierto. 10 años de indecisión. 10 años de tormento. Y sin embargo, cuando finalmente se hizo realidad, sentí una extraña ligereza en el corazón. Observé a cada persona en el patio. La señora Ta estaba paralizada. Los gemelos no lo podían creer. En el rostro de Chen Yuanjuan se reflejaba una alegría que no podía ocultar del todo. Y en cuanto a Ta Jin, pensé que se sentiría aliviado de librarse de mí. Pero no fue así. Se limitó a mirarme fijamente con la mirada perdida, vacía. Durante un instante nadie habló. La única que rompió el silencio fue la señora Ta. Reaccionó de golpe y enseguida empezó a gritarme. Bien hecho. Sabía que nunca estabas contenta. ¿Cómo te atreves a presentarte ante su majestad y pedirle el divorcio? ¿Qué quieres que el mundo piense de la familia Ta? Has arruinado la reputación de mi hijo. Lárgate. Fuera. Lárgate de aquí. No serás más que una mujer desechada a la que nadie quiere. Abandona el puesto de esposa del gran tutor. En pocos días Jin se casará con Yuan Jun. Solo Yuan Jun es digna de él. Es 100 veces mejor que una hija de comerciante como tú. En medio de su diatriba, los gemelos finalmente lo comprendieron. De verdad tenía intención de irme. Sus ojos se enrojecieron. Talín susurró tímidamente, «Madre, ¿de verdad ya no nos quieres?» Pero Ta Xian me miró con furia. «Si deciden irse, no vuelvan jamás. Papá se casará con la tía In, ella será nuestra nueva madre. Así nadie volverá a burlarse de nosotros por tener una madre de una familia de comerciantes». Arrastró a Talín hasta que se puso al lado de Chen Yuanjun. Chen Yuanjun me miró como quien mira a un tonto. A sus ojos, que yo pidiera el divorcio era una estupidez impensable. Prefería ser una mujer abandonada en lugar de conservar el título nobiliario que había anhelado durante años. Todo lo que planeó y soñó fracasó en su intento de conseguir el puesto que deseaba. Y yo lo deseché con una sola frase. Ta Jin finalmente despertó de su letargo. No sé qué estaba pensando. Pero Ta Jin dejó escapar un suspiro silencioso. Este es el camino que tú mismo elegiste, dijo. Ahora que está hecho, si luego te arrepientes, puedes regresar a la finca del gran tutor. Te aceptaré de nuevo como concubina. Pero me casaré con Yuan Jun como mi esposa. Los niños quedarán registrados a su nombre. Si hay algún culpable, eres tú por tu imprudencia. Quizás en el fondo creía que yo me arrepentiría. Tras la sorpresa inicial, recuperó rápidamente su habitual calma. Al oírle decir que me tomaría como concubina, la expresión de Chen Yuanjun cambió. Pero se recompuso enseguida, mostrando una actitud amable y magnánima. Señora, no hermana, por favor, tenga la seguridad de que trataré bien a los niños, como si fueran míos. Si algún día regresa, le prometo no ponerle las cosas difíciles. Parecía una vencedora que ofrecía clemencia. Me pareció ridículo. Con razón estaban tan engreídos. La residencia del gran tutor era, sin duda, un lugar magnífico. Edificios lujosos, innumerables sirvientes. La mejor comida y la mejor ropa que uno pudiera desear. Pero eso fue mientras aún estaba aquí. Ahora me giré y le indiqué al tío Tao, que estaba detrás de mí, llama a la gente que he reunido. Comiencen a trasladar la dote. Mi gente llegó como una marea. Habían estado esperando justo afuera de las puertas. Con una bengala, el tío Tao se elevó por los aires. Entraron en perfecta coordinación. Sabían exactamente qué llevar en la mochila. Excepto el patio de los gemelos.
Casi toda la finca quedó desmantelada. Oro, plata, jade, seda, antigüedades. Los muebles Wang Bali del salón principal. La cama de sándalo rojo tallada con fénix. Incluso los raros pergaminos y caligrafía del estudio. Nadie se quedó atrás. Al ver lo que sucedía, incluso Tajikin y los demás empezaron a entrar en pánico. La señora Ta, a pesar de la debilidad de sus piernas, se puso en pie con dificultad. «Alto». Dije alto. «Esa es propiedad de la familia Ta». «¿Quién te dio derecho a moverlo?» Esbocé una sonrisa. «Señora, se equivoca. Todo esto se compró con mi dote. Constan claramente en los registros». ¿Cómo llegaron a ser propiedad de la familia Ta? Las hijas de comerciantes tienen otra ventaja, los libros contables siempre son precisos. «Mientes», gritó ella. «Esto se compró con el sueldo de Hikin. Solo intentas robarnos». Tomé un cuadro que acababan de sacar del estudio. «Este pergamino es del maestro Zhang y vale miles de monedas de oro». ¿Estás segura de que se compró únicamente con los ingresos de Tajikin? De ser así, con gusto lo denunciaré a la censura y les pediré que investiguen el origen de los fondos. La señora Ta se estremeció. Todos sabían que Tajikin no provenía de una familia noble. Provenía de orígenes humildes. Su posición actual se debía exclusivamente a su talento. El emperador lo valoraba por ser íntegro, recto y libre de culpas. Si estuviera involucrado en corrupción, todo habría terminado. La señora Ta no se atrevió a decir ni una palabra más. Solo se quedó sentada, llorando y maldiciendo en voz baja. Tajikin me miró con expresión de decepción. «Min Xuan, ¿era esto realmente necesario? Sé que lo hiciste para provocarme y que te pidiera que te quedaras». «Pero te has pasado de la raya», intervino Chen Yuanjun con dulzura. «Así es, hermana Min Xuan. Para Hikin, la riqueza es solo algo externo. Eres tú quien le da tanto valor. Hikin es un erudito, noble de espíritu y refinado de naturaleza. Lo que estás haciendo solo le repugna aún más. Deberías pensar en los niños. Si acusan a su madre de ser codiciosa y abandona la finca del gran tutor después de haberla saqueado, ¿qué dirá la gente de ellos?» Puse los ojos en blanco. Me quedé sin palabras. Querían que lo dejara todo atrás. Y aún así fingían despreciar la riqueza. Si no significaba nada para ellas, ¿por qué se esforzaban tanto por conservarlo? Me interpuse entre Chen Yuanjun y ella. Extendí la mano. Y le arranqué la hermosa horquilla de jade del cabello. Esa horquilla provenía de mi baúl de dote. Cuando ella entró por primera vez en la finca, su ropa era sencilla. Sus joyas eran escasas y poco llamativas. Lo recuerdo con claridad. Una vez me miró con dulce admiración y dijo: «Tus joyas son preciosas. A diferencia de mí, mi padre es un funcionario de bajo rango. Nuestra familia no tiene muchos recursos. Nunca he usado nada realmente valioso en mi vida. En aquel entonces no le di importancia. Solo era una conversación educada». Pero al día siguiente la misma horquilla apareció en su cabello. Y no solo eso. Otras piezas de mi dote desaparecieron una a una. Chen Yuanjun solo sonrió. Hikin dijo que me veía demasiado sencilla. No quería que dijeran que la finca del gran tutor me maltrataba. Así que en nombre de la señora, me permitió tomar prestadas algunas piezas. Aquel día, temblaba de rabia. Fui directamente a ver a Tajikin para obtener respuestas. Se frotó las sienes con impaciencia. Va vestida con demasiada sencillez. No quería que la gente pensara que la casa del gran tutor es tacaña. Eso es todo, no le den más vueltas. Jian Ming Chuan, son solo cosas materiales. No seas tan mezquino. En ese momento casi me eché a llorar. Esas supuestas cosas materiales las había hecho a medida mi padre. Materiales raros. Diseños únicos. Y sin embargo en su boca, no eran más que objetos triviales. Para salvar su orgullo me lo había tragado todo. Pero ahora ya no tenía por qué hacerlo. Sin dudarlo extendí la mano y le arranqué la horquilla del pelo a Chen Yuanjun.
Su larga cabellera se le escapó. Jadeó suavemente, completamente ruborizada. Tú mismo lo dijiste, solo cosas materiales. Así que devolverlos no debería importar, ¿verdad? No olvides empacar todo en la habitación de la señorita Chen, le indiqué al tío Tao. Su habitación no solo contenía algunos adornos prestados. La mesa de Wang Walliwood, la ropa de cama, las antigüedades. Tao Hi-Chen se lo había dado todo en mi nombre. Los ojos de Chen Yuanjun se abrieron de par en par, olvidando su vergüenza. Jian Mingchuan. No te alejes demasiado. Tao Hi-Chen y los gemelos me fulminaron con la mirada, furiosos. Cualquier culpa o tristeza que hubieran sentido antes se había desvanecido, solo quedaba indignación. No vuelvas jamás, gritó Tao Xian. Le lancé una mirada de aburrimiento. No te preocupes. Aunque me lo supliques de rodillas, no volveré. Había tantas cosas que trasladar. Tardé todo el día en terminar. Mientras tanto, la señora Tao gritó hasta perder el conocimiento. Tao Hi-Chen y los demás estaban demasiado ocupados buscando un médico. En cuanto a mí, tenía una silla colocada justo en medio del patio. Tomando té, comiendo bocadillos, revisando el inventario. Una vez que todo estuvo contabilizado, saqué una caja y se la entregué a Tao Hi-Chen, que acababa de regresar apresuradamente. Aquí están las escrituras de la casa y los contratos de los sirvientes. Los dejo para los niños. Pueden quedárselos por ahora. Decidan ustedes qué hacer con ellos. Tao Hi-Chen me miró con expresión compleja y voz ronca. ¿De verdad ya no los quieres? No. Desde el momento en que aceptaron a otra persona como madre, ya no los necesito. Mi tono fue ligero. Luego me di la vuelta y me alejé. Pero detrás de mí, su voz resonó de nuevo. ¿Y yo qué? ¿Tampoco me quieres? Hice como que no le oía. Mis pasos no vacilaron. Con mi solvencia económica, comprar una casa nueva no fue difícil. Elegí deliberadamente un lugar alejado de la residencia del gran tutor. La finca Tao se encontraba en la ciudad del este. Elegí el oeste. Como por instinto, rompiendo todo vínculo por completo. No compartí la dirección con nadie. Aún así, cuando regresé, alguien ya me esperaba dentro. El tercer príncipe. Me sobresalté e hice una rápida reverencia. El principito se acercó a mí dando pasitos, con sus piernecitas moviéndose tan rápido como el viento. No hace falta que estés tan rígido. Solo he venido a visitar a la tía. Naturalmente el tercer príncipe no podía haber abandonado el palacio solo. Junto a él se encontraba el eunuco Su, el asistente personal del emperador. El eunuco Su sonrió. Tras caer al agua, Su Alteza quedó muy conmocionado. Pero una vez recobrado el sentido, no dejó de preguntar por la señora. Ahora que se ha recuperado, ha exigido visitarla. Ni siquiera Su Majestad pudo negarse. Rápidamente hice un gesto con la mano e indiqué a los sirvientes que prepararan todo para su comodidad. El tercer príncipe era hijo del emperador. Y con mucho el más querido. Cuando tenía 5 años, la emperatriz falleció. El emperador no lo confió a una consorte. Pero lo mantuvo a su lado. No hacía falta explicar cuánto lo querían. El día que cayó al lago había sido un completo accidente. En aquel entonces, solo anhelaba la oportunidad de comparecer ante el emperador para solicitar el divorcio de Tajikin. Si no hubiera surgido esa posibilidad en aquel banquete, habría esperado al siguiente. Jamás imaginé que terminaría salvando al tercer príncipe. Casi nunca salía del palacio, así que saqué algunos juguetes tradicionales para que jugara. Al fin y al cabo, seguía siendo un niño. Pronto se sumergió por completo en la lectura y no quería parar. Antes de irse, me agarró la mano. Volveré a visitarte pronto. Sonreí y asentí. Ser recordada con tanto cariño por un príncipe. ¿Qué más podía pedir? Preparé algunos dulces y pasteles. Les dije a los sirvientes que los envolvieran con cuidado para que el eunuco Su se los llevara. Y cuando le entregué la caja, deslicé un grueso sobre en su mano. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido 6 meses. 6 meses de ni demasiado ocio ni demasiado caos.
Tras el fallecimiento de mi padre, me hice cargo de su negocio. En los últimos años, había crecido de forma constante y requería más de mi atención. Aún así, era mucho más fácil que vivir en la casa del gran tutor. Allí, tenía que administrar la residencia interior y al mismo tiempo, ocuparme de los asuntos externos. A menudo estaba tan sobrecargado que apenas podía respirar. De vez en cuando, seguía recibiendo noticias de la finca Ta. Como era de esperar, Tajikin se casó con In Yoan-jun. Su boda causó bastante revuelo en su momento. Ahora, parecen estar disfrutando plenamente de la primavera y de una satisfacción plena. Pero eso era solo la superficie. Algunos empleados de la empresa comercial me comentaron que la finca del gran tutor había empezado a buscar personal para vender a algunos de sus sirvientes. Lo cual tenía todo el sentido del mundo. Solo quienes administran un hogar saben cuánto dinero cuesta alimentar a tantas personas cada año. Una mansión de ese tamaño, tan solo mantenerla y repararla, es un pozo sin fondo. Y todo esto dependiendo únicamente de la pensión de Tajikin. Absolutamente insuficiente. Cuando me fui deliberadamente solo les dejé la casa y a los sirvientes. Fue para recordarles que todo lo que antes daban por sentado siempre había corrido a mi cargo. Ahorréme su falsa ignorancia. Pero incluso dejarles esa carga seguía siendo darles un salvavidas. Vender a los sirvientes, vender la finca. Recibirían una buena cantidad de plata a cambio. Podrían usarla para comprar una casa más pequeña y con el salario de Tajikin, seguirían viviendo cómodamente. La única pregunta era, ¿serían capaces de rebajar su dignidad para hacerlo? Al fin y al cabo, una vez que se ha probado el lujo, ¿qué tan fácil es volver a la sencillez? Aparte de eso, el tercer príncipe cumplió su promesa. Él venía a visitarme con frecuencia. Nuestra relación se fue estrechando con cada encuentro. Se volvió cada vez más cariñoso conmigo. Una vez, después de cansarse de jugar, se quedó dormido en mi regazo. Con su cabecita apoyada en mí murmuró adormilado, «Tía Jian, hueles igual que mi madre». Se me enterneció el corazón. Al mirarlo pensé en mis dos hijos. Reí para mis adentros con amargura. ¿Quién iba a imaginar que la sensación de consuelo y afecto que tanto había anhelado de mis propios hijos la sentiría, en cambio, a través de este niño? Y así, traté al tercer príncipe aún mejor. Muy pronto llegó el Festival de los Faroles. Él envió un mensaje. Después del banquete en el palacio vendría a verme y quería que lo llevara a ver los faroles. No le di mucha importancia. Hice que mis sirvientes le prepararan abundante comida rica y le compré más juguetes pequeños. Preocupada por el frío, le cosí personalmente una capa nueva. Incluso calenté un calentador de manos con antelación. Poco después el portero anunció la llegada del tercer príncipe. Me levanté para saludarlo. Pero en cuanto vi quién entraba, el calentador de manos casi se me resbaló de los dedos. Era el emperador. Rápidamente me arrodillé en señal de saludo. El tercer príncipe corrió hacia mí y me tiró de la mano alegremente. Tía Jian, papá dice que hoy está libre, así que irá a ver los faroles con nosotros. Al principio me quedé atónita. Pero rápidamente recuperé la compostura. En los negocios nunca me he dejado llevar por la ansiedad. Así que mantuve la calma incluso ahora, conservando una cortesía serena. El emperador fue amable y cordial. Al ver todo lo que había preparado para el príncipe, asintió con aprobación. No me extraña que le caigas bien a Lana. Eres muy considerado. Le dediqué una sonrisa discreta. Entonces me preguntó, ¿estarías dispuesta a ser la madre adoptiva de Lana? Me quedé paralizada. En ese momento comprendí la magnitud del favor que me hacían. Aún así, dudé en expresarlo. Agradezco la gracia de su majestad. Pero no soy más que la hija de un mercader. Mis humildes orígenes tal vez no sean propios del tercer príncipe. El emperador soltó una risita. ¿Eso es todo? Una vez que regresemos al palacio, emitiré un edicto para nombrar la señora del estado de Yong, con el rango de dama noble de primera clase. Hice lo posible por calmar la agitación en mi pecho. Volví a inclinarme y di gracias por el favor imperial. El tercer príncipe vitoreó y aplaudió. Genial.
Ahora yo también tengo una madre. Me reí a carcajadas y le despeiné el cabello. Las calles estaban abarrotadas de asistentes al festival. Con la presencia tanto del emperador como del príncipe, obviamente no podíamos mezclarnos entre la multitud. Sugerí que fuéramos al pabellón Wanji. Era un establecimiento de la familia Jian. Daba a la calle principal de los faroles y tenía una habitación en la planta superior con una vista perfecta de las luces. Siempre había mantenido esa habitación sin usar, nunca la había alquilado. Antiguamente, durante cada festival de las linternas, Tajikin y los niños también venían aquí, ya que a ninguno de ellos les gustaba el bullicio. Invitar al emperador y al tercer príncipe hoy no era solo una cuestión de cortesía. También pensaba en su seguridad. El emperador estaba claramente satisfecho con los preparativos. Una vez que se sentaron, bajé a dar instrucciones a los camareros para que prepararan algunos platos especiales. Y les recordó de nuevo: hoy tenemos invitados de honor arriba. No permitan que nadie nos moleste. El camarero asintió con entusiasmo. Pero apenas me había vuelto a sentar cuando estalló un ruido en el exterior. Una voz fría e irritada resonó en el aire. Era Tajikin. Díganle a Jian Mingxuan que salga. Hablaré con ella personalmente. Tanto el emperador como el tercer príncipe se acercaron al oír el fuerte grito. Me excusé y salí de la habitación para ver qué sucedía. En lo alto de las escaleras estaba Tajikin. Detrás de él estaban los dos niños. Y Chen Yuanjun. Varios camareros intentaban bloquearles el paso. ¿Qué ocurre?, pregunté. El encargado de los camareros parecía incómodo. Jefe. El gran tutor Ta insiste en subir a ver las linternas con su familia. Le dije que esta noche recibe visitas muy importantes. Pero aún así exigió verte. Miré a Tajikin y solté una risa gélida. Impresionante. Dije que no recibiría visitas esta noche y sin embargo, aquí estás entrando a la fuerza. Al verme, Tajikin intentó visiblemente contener su ira. Forzó una expresión más serena. Mingxuan, no vine a causar problemas. Es solo que Yuanjun está embarazada. Y queríamos ver los farolillos, pero había demasiada gente fuera. Pensamos que podríamos usar esta habitación privada por un tiempo. Por el bien de nuestros años juntos, ¿no podrías ayudarnos solo esta vez? Incliné ligeramente la cabeza. Así que el niño que lleva en su vientre es mío. ¿Por qué debería yo hacer concesiones hacia ella? Tú. Estuvo a punto de perder los estribos de nuevo, pero se contuvo rápidamente. Al menos por el bien de los niños. Pase lo que pase, fuimos marido y mujer. No seas tan insensible. Solo entonces miré a los dos niños. Ahora estaban mucho más reservados. Notablemente más delgados. Tal vez me lo imaginé. Pero sus ojos ya no reflejaban odio. Solo una especie de tristeza tímida. Un dolor sordo me oprimía el pecho. Aún así, aparté la mirada. Por lo que fuimos, dije con voz monótona. Te aconsejo que te marches. Estoy atendiendo a invitados, no tengo tiempo para ti. En ese momento In Yuanzun soltó una risa suave y burlona. Se acarició suavemente el vientre con voz dulce pero cargada de desprecio. Invitados. Eres hija de un mercader, ¿qué clase de invitados de honor podrías conocer? En el mejor de los casos, a unos cuantos mercaderes un poco más ricos que tú. Entonces se volvió hacia Tajichen, aferrándose a su brazo. Hichen, dile a Jian Mingxuan que despida a sus invitados. Déjanos esta habitación. Son solo unos pocos mercaderes, seguramente no se atreverían a desafiar al gran tutor. Tajichen vaciló. Y justo entonces, la puerta de arriba se abrió. Un pequeño bulto, envuelto de pies a cabeza en pieles, bajó corriendo las escaleras. Se lanzó a mis brazos. Levanté la vista y pregunté con dulzura: mamá, papá dice que ¿por qué no has vuelto todavía? Dice que tiene hambre y quiere comer contigo. Rápidamente abracé al tercer príncipe. Tenía miedo de que se cayera. Asentí suavemente. De acuerdo, mamá ya viene. Me giré para subir las escaleras, pero alguien me agarró de la muñeca.
El agarre de Taji Cheng se hizo más fuerte. Sus ojos ardían de incredulidad, su voz temblaba. ¿Quién es él? ¿Por qué te llamó madre? Tú. Tú te volviste a casar. Me quedé paralizada. Bajé la mirada hacia el tercer príncipe que tenía en brazos. Era imposible que Taji Cheng no lo reconociera. Al fin y al cabo, era el gran tutor. Pero hoy, el príncipe llevaba un sombrero grande. Su rostro estaba casi oculto mientras se acurrucaba en mi pecho. Por eso Taji Cheng no se había dado cuenta antes. Aún así, con tanta gente alrededor, no tenía intención de explicar nada. Le aparté la mano con un gesto. Dije fríamente: mis asuntos no son de tu incumbencia. Taji Cheng estalló en ira. ¿Cómo no iban a estar relacionados? Eres la madre de Talin y Taxian. ¿Cómo puedes reconocer a los hijos de otra persona? Taxian y Talin estaban a punto de llorar. Pero ambos se mordieron los labios y no dijeron nada. Al final, fue Talin quien no pudo soportarlo más. Se abalanzó sobre mí y apartó bruscamente al tercer príncipe de mis brazos. ¿Quién eres? ¿Quién te dio permiso para llamarla así? Es mi madre. ¿Acaso no tienes una? Eres una maleducada, Talin. Mi voz era fría y cortante. El rostro de Talin palideció. Se quedó paralizada, con lágrimas que como perlas redondas le recorrían las mejillas. El tercer príncipe se había sobresaltado por el empujón. Pero él se aferró a mí con fuerza, negándose a soltarme. Le puso mala cara a Talin. Ustedes son los que ya no la querían. ¿Por qué lloras ahora? Ante esas palabras, Talin rompió a llorar aún más fuerte. Pero Tajikin no se molestó en consolarla. Seguía preocupado por otra cosa. ¿De verdad te volviste a casar? ¿Ese hombre de arriba es tu nuevo marido? No, dije con firmeza. Hay cosas que no se pueden afirmar a la ligera. Pero Tajikin no me creyó. Ja. Deja de mentir. ¿Acaso ese niño no lo llamó padre hace un momento? Hazte a un lado. Voy para arriba. A ver con quién renunciaste a tu título de esposa del gran tutor para casarte. No vas a subir ahí, le advertí, bloqueándole el paso y haciéndole una seña al posadero para que lo detuviera. Pero Tajikin había perdido la razón. Toda la serenidad y el aplomo que alguna vez tuvo como erudito, los echó a perder. Gritó, empujó y subió las escaleras a la fuerza como un loco. Justo entonces, la puerta de arriba se abrió de nuevo. Alguien salió. Y cuando Tajikin vio quién era, guardó completo silencio. El emperador no quería que la situación se agravara. Justo cuando Tajikin iba a arrodillarse, un guardia de las sombras de abajo se movió rápidamente para detenerlo. El emperador ni siquiera lo miró. Simplemente se dio la vuelta y volvió a entrar en la habitación. Abracé al tercer príncipe y lo seguí adentro. Adentro todo parecía normal. Los tres comimos juntos. Luego admiré las linternas con el príncipe durante un rato antes de prepararnos para partir. Antes de despedirnos, el emperador me preguntó si deseaba interceder por Tajikin. Lo pensé un momento. Entonces negué con la cabeza. Uno debe asumir las consecuencias de sus propios actos. Sea cual sea el resultado, bueno o malo, todo es causa y efecto. Al día siguiente supe que en la corte el emperador había reprendido públicamente a Tajikin por arrogancia y orgullo. Fue destituido de su cargo de gran tutor. Sin embargo, por respeto a su talento, el emperador no lo descartó por completo. Fue reasignado a la oficina de archivos literarios para trabajar en manuscritos históricos. Si bien el título de gran tutor era mayormente ceremonial, seguía siendo un cargo de gran prestigio entre los funcionarios. Ahora, despojado de él y tras haber disgustado al emperador, la posición de Tajikin había caído en picado. Por esas mismas fechas, recibí un edicto imperial. Se me concedió oficialmente el título de dama del estado de Yong. Las felicitaciones me llovieron de todas partes. Incluso Tajikin vino. Pero solo se quedó un rato fuera de la puerta. Nunca entró. Poco después, supe que había vendido la finca. Tal como me lo imaginaba. Vendió a la mayoría de los sirvientes. Luego vendí la mansión para comprar una casa más pequeña.
No estaba en un buen barrio. Las paredes eran delgadas. Y se oían gritos con frecuencia desde el interior. Chen Yuanjun y Tajikin discutían constantemente. Ella se quejaba de su miserable destino. Un marido inútil, una suegra discapacitada y, por si fuera poco, 2 hijastros a los que criar. Tajikin, a su vez, lamentaba su error al casarse con alguien que no conocía su lugar. La culpaba de haber destrozado a su familia. En cuanto a los demás temas de discusión, me da igual. Poco después, volvió a ser mi cumpleaños. El tercer príncipe vino en persona a celebrar conmigo. Se quedó jugando hasta tarde cuando acompañé al principito hasta la puerta. Vi a Tajikin esperando afuera. Esta vez no vino solo. Había traído consigo a Tasian y Talin. Los 2 niños bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarme. Solo Tajikin mantenía esa expresión seria y sentimental. Mingxuan, dijo en voz baja, me equivoqué antes. Iré a casa y le escribiré una carta de despido a Chen Yuanjun. ¿Me darás otra oportunidad? Lo único que sentí fue una profunda tristeza. Nunca lo había visto más patético que en ese preciso instante. Tajikin, dije secamente. Chen Yuanjun está embarazada de tu hijo. A juzgar por las fechas, debe de dar a luz en cualquier momento. ¿De verdad piensas abandonarla? Su rostro reflejó un atisbo de disgusto. Tanto amor en el pasado, y ahora, tanto resentimiento. Esa mujer ha sumido a toda la casa en el caos. ¿Y qué si la dejo? Y no es que me falten hijos. Ya me diste a Tasian y Talin, 2 niños bien educados. Con eso me basta. Al verlo así, sentí náuseas. No dije ni una palabra más. Simplemente me di la vuelta y volví a entrar. Justo cuando la puerta se cerró tras de mí, una voz resonó a lo lejos. Maestro Ta. Su esposa está de parto. No pude evitar encontrar lo irónico. Cuando di a luz a mis gemelos, Chen Yuanjun se resfrió. Tajikin me dejó sola en la cama de partos. Salí corriendo a ver cómo estaba. En ese momento sentí como si algo me oprimiera el pecho. El dolor era insoportable. Ahora le tocaba a ella dar a luz. Y él estaba aquí en mi puerta celebrando mi cumpleaños. En efecto, todo vuelve. Chen Yuanjun. La humillación y el dolor que sufrí hace tantos años. ¿Comprendes ahora siquiera una pequeña parte? Más tarde dio a luz a un hijo de Tajikin. En cuanto a las declaraciones de Tajikin sobre el divorcio, no habían sido más que palabras airadas. Su relación había sido durante mucho tiempo el tema de conversación en la capital. ¿Cómo iba a abandonarla realmente por las apariencias? Si yo hubiera aceptado volver con él, tal vez se habría arriesgado. Pero ahora que le había dado un hijo, él jamás la dejaría ir. Estaban unidos para siempre, para bien o para mal. Sin embargo, la vida se volvía más difícil con el paso de los días. Tras su degradación, el sueldo de Tajikin se redujo drásticamente. La venta de la mansión le había reportado una suma considerable, pero seguía sin estar dispuesto a aceptar su caída en desgracia. En un intento desesperado por recuperar el favor imperial, gastó la mayor parte del dinero en sobornos y regalos. El resto lo destinó a medicinas para la señora Ta y joyas para Chen Yuanjun. ¿Y los gastos diarios? Vivían frugalmente. Muy frugalmente. En la pobreza las penas de una pareja se multiplican. Por muy profundos que hayan sido sus sentimientos, se fueron erosionando lentamente por las interminables discusiones. De vez en cuando, en banquetes formales, aún podía vislumbrar a Chen Yuanjun. Allí estaba yo sentado. En el asiento de honor. Y allí estaba ella. Se encogió en silencio hasta el rincón más alejado. Tras dar a luz sin la atención adecuada, su rostro había perdido todo brillo. Su figura era pesada y demacrada. Ya no era la joven prodigio, elegante y estudiosa de antaño. Sabía que era mejor no acercarse a mí. Ella no se atrevió a buscar reconocimiento. Y yo nunca le puse las cosas difíciles. No porque fuera amable. Pero ¿por qué? Observando cómo el tiempo los consumía lentamente día tras día. Mientras yo vivía libre y tranquila.
Ya era un castigo mucho más cruel que el que cualquier espada pudiera infligir. Arrepentimiento. Tiene esa forma de ir consumiendo a la gente poco a poco. Y eso fue suficiente. Pasó el invierno y llegó la primavera. El tercer príncipe cumplió un año más. El nuevo tutor mayor lo animó a leer más. Ese día, después de visitar algunas de mis tiendas, lo llevé a conocer una de mis librerías. Inesperadamente allí nos encontramos con Tassian. Nuestras miradas se cruzaron, ambas momentáneamente atónitas. Saludos, madre. Saludos, Alteza. Tassian dio un paso al frente e hizo una reverencia. Su mirada se detuvo en el príncipe. Lleno de admiración. Había cambiado mucho. Su semblante se había vuelto más tranquilo, más sereno. Y era evidente que había perdido peso. Si se miraba con atención, se podía ver que su ropa era del año anterior. Las mangas ya no le llegaban a las muñecas. Dejé escapar un leve suspiro. Últimamente la familia Ta había vuelto a meterse en problemas. Tajikin había sido acusado de soborno y una vez más degradado por el emperador. Todos lo entendían. Sus esperanzas de recuperar el favor de la familia Ta se habían esfumado. La casa de los Ta era un desastre. Lo sabía. Tassian y Talin se encuentran en una situación difícil desde que Chen Yuanjun tuvo un hijo. Antes Chen Yuanjun los utilizaba para competir por afecto. Pero ahora ya no le servían para nada. Al contrario, se habían convertido en una molestia visual. Una crueldad fría y calculada, como la que suelen tener las madrastras. Rara vez de forma ruidosa, rara vez evidente. Pero infiltrándose lentamente en cada detalle de la vida cotidiana. No cabía duda de que los niños habían estado sufriendo últimamente. Lo pensé un momento. Luego saqué unos cuantos billetes de plata de la manga y se los puse en la mano a Tassian. Tómalo. Cómprate algo para ti y para tu hermana. Al instante las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. Al ver eso, hasta a mí me dolió el corazón. Los niños no son como los adultos. No entienden todo el razonamiento complejo. Y muchos de sus errores son, en realidad, culpa de los adultos que los criaron. Siempre y cuando estén dispuestos a cambiar, no me importaría darles otra oportunidad. Mamá, le oí susurrar. Lo siento. Extendí la mano y le acaricié suavemente la cabeza. De regreso, nuestro carruaje pasó frente a la antigua residencia Ta. Una multitud se había congregado ante la puerta para presenciar el espectáculo. Le dije al conductor que redujera la velocidad. Resultó que Taji Cheng y Chen Yuanjun estaban en plena pelea. El cabello de Chen Yuanjun estaba completamente enredado. Una marca roja de mano resaltaba en su mejilla. El rostro de Taji Cheng también estaba cubierto de arañazos. Chen Yuanjun gritaba como una arpía. Taji Cheng ya no parecía en nada un erudito. En el suelo yacía la señora Ta. Llorando y gritando. Miserable. Qué ciego debí estar para pensar que eras mejor que Min Xuan. Desde que te casaste y llegaste a esta casa, no ha habido un solo día de paz. Lo lamento muchísimo. Me senté en el vagón en silencio mientras pasábamos. Las ruedas seguían avanzando sin detenerse. ¡Qué vergüenza! Fue la mayor confirmación de la decisión que tomé hace años. La gente en última instancia debe pagar por sus decisiones. Cuando pedí el divorcio, nadie creyó que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora. La realidad lo había demostrado. Nunca me equivoqué. Fin.